Buenos días, martes 27 de mayo del 2025, 8:39 de la mañana. A través de esta audiencia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, cargo del juez Checo Soria, va a llevar a cabo la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de don Jeremy Aarón Espinosa Velarde, Digna Calle Lobatón y Grupo DAFI Asociados SAC. Proceso seguido en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado, recaído en el expediente 19-2025-1. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Por la Fiscalía. Sí, muy buenos días, señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria. Muy buenos días a los concurrentes. En representación del Ministerio Público, Denis Pérez Flores, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema en lo penal, señalando como domicilio legal en la avenida Bancay, cuadra 5, 10º piso, y casilla electrónica 113844. Gracias. Por la defensa, ¿es una sola defensa, la de los señores Espinosa, Calle Lobatón y el Grupo DAFI Asociados? No, señor juez, buenos días. Buenos Por días. el Grupo DAFI Asociados tengo yo como representante. Ok. Vamos entonces con la defensa del señor Jeremy Aarón y la señora Digna Calle. Es la misma defensa, creo, ¿no, doctor Gates? Sí. Muy buenos días, señor. Perdón, doctor Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes. Como abogado del señor Jeremy Aarón Espinosa Velarde y de la señora Digna Calle Lobatón, el letrado Eduardo Federico Roy Gates, con registro de Colegio de Abogados de Lima número 35275, casilla SINOE 46378 y domicilio procesal en Avenida Santo Toribio, número 115, oficina 401A, distrito de San Isidro. Teléfono de contacto 9957479900, correo electrónico estudio@royfreire.com. Muchas gracias. Gracias. Por la Se encuentra defensa, presente mi patrocinado también, señor magistrado. luego lo acredito. Por la defensa del Grupo DAFI Asociados SAC. Buenos días, señor juez supremo. Buenos días, señor presidente del Ministerio Público y de la Defensa. Mi nombre es Gustavo Frías Matos, con registro de Colegio de Abogados del Callao 3633, y estoy asumiendo la defensa del Grupo DAFI Asociados S.A., ratificando los domicilios reales y procesales señalados en autos. Y teléfono de contacto es 96 58 57 139. Gracias. Puede acreditarse el señor Espinosa. Muchas gracias, señor juez. Buenos días a usted, al representante del Ministerio Público, a los abogados defensores. Mi nombre es Jeremy Aarón Espinosa Velarde, mi DNI es 8047-1148, mi número celular es 965-242-811 y mi domicilio actual es calle 9241, Urbanización El Remanso, La Molina. Gracias, doctor. Un minuto que voy a ver qué es lo que hay escrito que han presentado ahora por la mañana. Un segundo. Ya voy a dar cuenta de 3 escritos que se han presentado. El 2185, los registros del 2185-2025. La defensa, el señor Roy Gates. Que dicen ejercicio de derecho fundamental a la defensa en las diligencias preliminares seguidas contra sus patrocinados. Pone en conocimiento del juzgado que el Ministerio Público ha dispuesto, entre otras diligencias de investigación, la solicitud de asistencia judicial internacional. Esta solicitud ha sido formalmente presentada ante las autoridades de los Estados Unidos de América. Es imperativo subrayar que al enterarse las autoridades estadounidenses de la existencia de una investigación por lavado de activos en el país de origen de un individuo, las consecuencias pueden ser de una gravedad considerable. Impacta directamente en la capacidad de la persona para viajar a Estados Unidos y su situación legal en dicho territorio. Se anticipan diversas medidas restrictivas en el ámbito de la entrada al país y el visado, incluyendo la potencial revocatoria de la. Siendo así las cosas, el grave perjuicio es evidente y latente, agudizándose aún más si consideramos la génesis de esta investigación. Este escrito, téngase presente, doctor Roy Gates. Sí, señor magistrado. Para que en todo caso, al momento de los argumentos de la tutela, nos haga mención de este hecho. Luego tengo otro escrito presentado el día 26 de mayo, el día de ayer, con ingreso 21886,
también de la defensa, en este caso del grupo DAPI Asociados, que se amplía la defensa técnica y se designa como defensa al letrado Gustavo Frías Matos, quien el día de hoy se ha acreditado, y téngase presente que hará la defensa del grupo DAPI. El grupo DAPI asumo que está vinculado a los señores, ¿no? Al señor... Correcto, señor juez. Y luego tengo otro escrito también ingresado el día de hoy, hace unos minutos, 2200-2025. También la defensa del señor Espinosa Velarde se adjunta a la solicitud de asistencia judicial internacional. Está vinculado con el primer escrito que he dado cuenta, de los cuales se da mención en los argumentos de esta audiencia. Ok, dicho ello, voy a escuchar. Sí, doctor Pérez. Sí, señor juez supremo, entendemos que el único letrado que va a sustentar la tutela de derecho es quien ha formulado por escrito tal solicitud, en este caso el abogado Roy Gates. En tanto, el abogado del grupo DAFI en concreto no ha presentado ninguna tutela u otra incidencia. Consideramos que, entendemos que el único letrado va a ser pues, el abogado Eduardo Roy Gates, quien va a exponer lo pertinente, ¿no? Señor magistrado, en razón de que la actuación del Ministerio Público afecta a mi parte, quiero dejarle expresa constancia que la tutela ha sido presentada por las 3 partes investigadas, por las 2 personas naturales y por mí representada. Consecuentemente, tenemos pleno derecho a participar en esta audiencia de tutela, sin necesidad de pedir la palabra. ¿No? Sería un absurdo que tenga que pedir la palabra en una tutela que ha sido solicitada, ¿no? Oportunamente por la defensa conjunta cuando estaba una sola investigación con 3 procesados, ¿no? 2 personas naturales que asume el doctor Rodríguez la defensa y una persona jurídica que estoy asumiendo yo, en efecto solamente de la tutela. Sí, doctor Rodríguez. Sí, señor magistrado, nuestro escrito de tutela del 11 de abril del 2025 ha sido planteado, en el cual lo he firmado yo como abogado, pero lo he planteado a favor de 3 investigados, del señor Jeremy Aarón Espinosa Velarde, de la señora Digna Calle Lobatón y de la persona jurídica. La tutela está planteada por los 3. Después ha habido una ampliación de patrocinio por parte de la persona jurídica y en consecuencia mi colega en representación del grupo DAFI Asociados tiene perfecto derecho a sustentar la tutela. Lo único que se ha hecho es una ampliación de patrocinio, pero la tutela no es una sola, son 3 tutelas en una. Hay 3 personas que están planteando la tutela, 2 personas naturales y una persona jurídica, señor magistrado. En consecuencia solicitamos que se tenga en consideración ese argumento. A efectos de exponer, no entiendo cuál sería el problema en todo caso. Doctor Pérez, ¿algo que agregar? En todo caso, si usted da la autorización que el letrado Gustavo Frías efectúe la alegación, se ciñan estrictamente al escrito presentado el 11 de abril por el letrado Roy Gates, señor juez supremo. Sí, entiendo que la tutela ha sido presentada, si bien es cierto, está presentada por un solo abogado, involucra a 3 personas, o sea, es una sola tutela de derechos. Y esa tutela de derechos, posteriormente, entiendo yo, por los escritos que se han presentado, sobre todo el segundo, donde se amplía el patrocinio, disgrega el patrocinio de una defensa para 2 personas naturales y la de la persona jurídica a otra defensa. Entonces, aquí serían 2 defensas participando de una misma tutela de derechos. ¿Está así? Así lo veo más o menos, ¿no? Correcto. Por lo cual no hay ningún problema en que cada parte haga sus argumentos, evidentemente ciñéndose a lo que es la tutela estrictamente presentada, ¿no? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Ok, entonces voy a dar uso de la palabra al doctor Roy Gates para que explique sus argumentos respecto de esta tutela, en qué consiste. Y si me cuenta los hechos, por favor, doctor, primero. Muchas gracias, señor magistrado. 12 minutos, máximo 15. Perfecto, señor magistrado. Me voy a ceñir al tiempo y voy a ser bien concreto en el planteamiento, señor magistrado, porque este es un asunto fundamental que su despacho debe corregir. Nosotros planteamos tutela de derechos a favor del señor Jeremy Aarón Espinosa Velarde, de la señora Digna Calle Lobatón, y solicitamos que se declare fundada la tutela, porque en este caso ha habido una flagrante violación al debido proceso, consistente, señor magistrado, en que el Ministerio Público
en virtud de una denuncia que desde un inicio, señor magistrado, tenía avisos de ser una denuncia apócrifa, y después voy a desarrollar este punto, el Ministerio Público la admitió a trámite y directamente abrió una investigación preliminar en contra de mi patrocinador, el señor Jeremy Arón Espinosa, y la señora Digna Calle Lobatón, y también de la empresa Grupo DAFI Asociado SAC, por un delito de lavado de activos, colocándolo, señor magistrado, en un estado de sospecha de manera absolutamente injustificada. Lo que ocurrió en concreto, señor magistrado, es que en noviembre, el 7 de noviembre del año 2024, ingresó una denuncia por mesa de partes del Ministerio Público de las fiscalías especializadas en lavado de activos, en contra de nuestros patrocinados. Una denuncia, señor magistrado, y esto es importante que su despacho lo tenga en cuenta, que sola y exclusivamente consistía en un simple relato, señor magistrado, en un simple relato de supuestos hechos delictivos, específicamente lavado de activos y otros que se mencionan en la denuncia, que supuestamente habría cometido mi patrocinado y con su esposa, la señora Digna Calle, y con la empresa Grupo DAFI. Señor magistrado, es un simple relato que no adjunta ningún elemento de convicción, no presenta ningún anexo. El único anexo que presenta esta supuesta denuncia, porque es una denuncia apócrifa, es un DNI, señor magistrado. Nada más. La Fiscalía de Lavado de Activos recibe esta denuncia y era tan falsa que el registrador de mesa de partes coloca una anotación en la primera hoja, señor magistrado. Yo le solicito que usted revise el anexo 1A de nuestra tutela, en donde hemos adjuntado la denuncia de parte, en donde el registrador coloca una anotación, señor magistrado, de su puño y letra. Y dice textualmente, se observa que la firma adjuntada en el DNI no coincide con la firma del escrito presentado. Desde su presentación en mesa de partes ya hay un indicio de que la denuncia era falsa. Muy bien. Esta denuncia, señor magistrado, las fiscalías de lavado de activos la derivan por competencia porque mi patrocinada, la señora Digna Calle Lobatón, es congresista de la República, y derivan esta denuncia de partes, señor magistrado, a la Fiscalía Suprema que despacha la doctora Zoraida Ábalos. Muy bien. Mi patrocinado, señor magistrado, y esto es importante, al tomar conocimiento de la existencia de una denuncia en su contra, envía una carta notarial al supuesto denunciante, Emerson Ayrton Saavedra Vázquez, solicitándole que le informe si es que él realmente ha interpuesto esa denuncia. Sorprendido. ¿Y qué responde el señor Emerson Ayrton Saavedra Vázquez a través de un correo electrónico? Que él no ha colocado esa denuncia, señor magistrado. Esa es la respuesta del supuesto denunciante. Esa respuesta, que también le hemos adjuntado en nuestra tutela, esa respuesta es legalizada a través de un acta de constatación notarial, señor magistrado, la respuesta por correo electrónico, porque mi patrocinado le envió una carta notarial, pero la respuesta del supuesto denunciante es a través de un correo electrónico. Ese correo electrónico se realiza una constatación notarial, y esa constatación notarial, señor magistrado, se pone en conocimiento de la Fiscalía Suprema. Entonces, la Fiscalía Suprema tenía conocimiento, uno, por la anotación del registrador de mesa de partes de que las firmas no coincidían, y en segundo lugar, por el escrito de fecha 4 de febrero del año 2025, que mi patrocinado, el señor Arón Espinosa, presenta ante la Fiscalía Suprema que despacha la doctora Zoraida Ábalos, tenía perfecto conocimiento que existía por lo menos duda, señor magistrado, sobre la autenticidad de esa denuncia, sobre la fiabilidad de esa denuncia. Quiero reiterar la fecha, es el 4 de febrero del año 2025 que se pone en conocimiento a través de un escrito a la Fiscalía Suprema. ¿Qué pasó? Días después, el 11 de febrero, señor magistrado, del año 2025, la Fiscalía, haciendo caso omiso al escrito que había presentado mi patrocinado y haciendo caso omiso a la anotación que había realizado el registrador de mesa de partes, tomó una decisión absolutamente arbitraria, señor magistrado, y mediante la disposición número 1 de fecha 11 de febrero del año 2025, dispone la apertura de una investigación preliminar en contra de mi patrocinado, el señor Jeremy Arón Espinosa, de su esposa, la señora Digna Calle Lobatón, mi patrocinada también, y del grupo DAFI Asociados, SAC, señor magistrado. Cuando el grupo DAFI Asociados ni siquiera había sido denunciado en esa denuncia apócrifa, pero la Fiscalía
hace caso ciegamente a una denuncia que, repito, únicamente constaba de 11 hojas de un texto sobre supuestos ilícitos que en virtud o en atención o en criterio de ese supuesto denunciante habrían cometido mis patrocinados, señor magistrado. Esta era una imputación simplemente que constituía en una simple narrativa, señor magistrado. No tenía absolutamente nada más. Sin embargo, la Fiscalía, como reitero, mediante su disposición número 1 el 11 de febrero del 2025, dispuso la apertura de investigación preliminar, colocando a mis patrocinados en un estado de sospecha de manera absolutamente injustificada, y ordenó una serie de diligencias requiriendo la ingente cantidad de información y ordenando también, señor magistrado, y esto es lo más grave de todo, ordenando que se solicite asistencia judicial internacional, cosa que ya hizo, señor magistrado, de la Fiscalía. Fíjese usted, una denuncia apócrifa. Después me voy a referir específicamente a esta solicitud de asistencia judicial internacional. Señor magistrado, nosotros solicitamos que por lo menos se cite qué es lo que tuvo que haber hecho el despacho fiscal antes de abrir una investigación preliminar ante esos indicios de falsedad de la denuncia y que sobre todo no contenía ningún elemento de convicción, ningún indicio, ningún anexo. La Fiscalía, a lo sumo, lo que podría haber hecho es abrir indagaciones previas mínimas, o si no, rechazar liminarmente la denuncia. Pero a lo sumo, lo que tuvo que haber hecho es indagaciones previas mínimas. Pero no, señor magistrado, de frente decidió abrir la investigación preliminar. Entonces, señor magistrado, con la investigación preliminar abierta, se citó al supuesto denunciante. Hemos adjuntado la declaración del denunciante como anexo 1D. También solicitamos que su despacho la lea. ¿Qué es lo que dice el denunciante en concreto? Que no conoce a mis patrocinados, que él no interpuso la denuncia, que no conoce ni siquiera dónde queda la mesa de partes de lavado de activos, que era imposible que ese día de interposición de denuncias se encontrara en Lima porque está en su trabajo en Interbank, que no sabe qué cosa es un delito de lavado de activos y que no tiene ningún conocimiento, señor magistrado, sobre los hechos contenidos en esa denuncia. Eso es lo que decía la declaración del denunciante. En consecuencia, estamos ante una denuncia absolutamente apócrifa. Y el Ministerio Público le hizo caso y abrió la investigación. Frente a esta declaración, pedimos nosotros la nulidad de la disposición número 1 que abrió la investigación preliminar. Porque, señor magistrado, es importante atender a esto. El Ministerio Público ha abierto la investigación única y exclusivamente en virtud de una denuncia de parte. No ha abierto la investigación de oficio, señor magistrado. Ha abierto la investigación únicamente en atención a la denuncia de parte. Nosotros demostramos que esa denuncia de parte era apócrifa, era falsa, se había usurpado la identidad de una persona. ¿Sabe Dios con qué propósitos? Pero se había usurpado la identidad de una persona. Y sobre todo, no contenía elementos de convicción que sustenten esa denuncia. Bien, señor magistrado. Entonces, frente a nuestro pedido de declaratoria de nulidad, la Fiscalía lo declaró improcedente, ¿no? Afirmando que no existía motivo justificable para que se haya dispuesto una indagación previa. Esa fue su respuesta y ese es el motivo por el cual ahora, señor magistrado, nos vemos en la imperiosa necesidad y obligación de acudir ante su despacho, para que su despacho corrija esa situación, señor magistrado, en vía de esta tutela de derechos. Quiero resaltar que aquí lo que se ha violado, señor magistrado, es el artículo 139, numeral 3 de la Constitución, que garantiza el derecho a tutela jurisdiccional efectiva y sobre todo al debido proceso. ¿Por qué decimos esto, señor magistrado? Adicionalmente, el 139.5 de la motivación escrita de resoluciones judiciales y también el 328.1, no como derecho fundamental, pero sí como norma que debe ser respetada, respecto al contenido y forma de la denuncia, señor magistrado. Nuestro argumento principal, señor magistrado, no es solamente que la denuncia es falsa. Ese no solamente es el argumento principal, sino sobre todo que la denuncia no tiene ningún elemento de convicción que la sustente, sino que constituye en un simple relato, en una simple narrativa que ha logrado mover con el aval de la Fiscalía Suprema toda la maquinaria del Ministerio Público, señor magistrado, a tal punto que se ha dispuesto 2 solicitudes de asistencia judicial internacional que el día de ayer hemos adjuntado también en físico a su despacho, señor magistrado. Su despacho ahorita cuenta con esas solicitudes de asistencia judicial internacional, donde el despacho de la doctora Zoraida Ábalos solicita a Estados Unidos información registral y tributaria respecto de nuestros patrocinados porque están inmersos en un delito de lavado de activos. Así lo dice, señor magistrado. Entonces, la pregunta es,
Un simple escrito de un desconocido, de un falsificador, puede originar la apertura de una investigación preliminar a tal punto de hacer solicitudes de asistencia judicial internacional informando a Estados Unidos que una persona se encuentra procesada por lavado de activos. ¿Es así? Señor magistrado, su despacho ya tiene pronunciamientos al respecto, señor magistrado, ¿no? Para aunarme al tiempo voy a ser bien concreto refiriéndome solamente a un supuesto, señor magistrado. En el expediente 022-2022-1, expediente 00022-2022-1, mediante auto de fecha 19 de agosto del año 2022, señor magistrado, ¿no? Su despacho ha señalado lo siguiente, ¿no? Atendiendo, evidentemente, a la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que lo que señala es que se requiere llegar al grado de sospecha inicial simple para efectos de abrir una investigación preliminar. Eso es lo que señala la sentencia plenaria casatoria. Entonces, la pregunta central, señor magistrado, que nosotros solicitamos que su despacho se formule ¿es suficiente un escrito simple, una narrativa sin ningún tipo de sustento, para que el Ministerio Público logre alcanzar el estándar de sospecha inicial simple que resulta necesario para abrir una investigación preliminar? ¿Sí o no? Porque si es así, señor magistrado, el mensaje que estaríamos dando sería nefasto, porque esto puede utilizarse incluso con intenciones políticas o con cualquier otro tipo de intención, ya sea funcionario público o cualquier persona. Yo interpongo una denuncia sin sustento y eso va a originar que la Fiscalía Suprema le abra investigación a cualquier congresista de la República, a cualquier magistrado incluso, podría abrírsele una investigación con un simple relato. Porque yo digo que el magistrado cometió un delito de corrupción en el ejercicio de sus funciones y que con esa plata compró todos sus bienes. Basta ese relato que no tiene sustento fáctico para que el Ministerio Público considere que sí se ha alcanzado el grado de sospecha inicial simple, ¿sí o no? Esa es una pregunta bien concreta, señor magistrado, que solicitamos a su despacho que la resuelva. Porque si es así, que su despacho considera que es suficiente para alcanzar el grado de sospecha inicial simple, entonces se pueden interponer denuncias infundadas a diestra y siniestra. ¿Qué es lo que dice su despacho en esta sentencia, en este auto que he mencionado del 19 de agosto del año 2022? Señala lo siguiente en atención a la sentencia plenaria casatoria. Usted dice, la sospecha inicial simple que permite abrir una investigación preliminar no lo constituye la sola imputación que pueda realizar una persona ante autoridad competente o por declaración pública, mediante la cual se limite a atribuir sin más la comisión de algún delito. En términos de la indicada sentencia plenaria casatoria, sin puntos de partido objetivo, esto es, sin un apoyo justificado por hechos concretos o sin indicios procedimentales o fácticos relativos que tengan un cierto nivel de limitación, no existe sospecha alguna y por ende no puede abrirse investigación preliminar, pues no se tendría siquiera la referida sospecha inicial simple. Y eso, señor magistrado, es exactamente lo que ha ocurrido en este caso. Un simple relato sin ningún tipo de apoyo justificado en hechos concretos ni en indicios procedimentales. En consecuencia, señor magistrado, es evidente que en este caso la Fiscalía no llegó a alcanzar el grado de sospecha inicial simple y, sin embargo, decidió abrir la investigación preliminar, señor magistrado. Para culminar, en dicho auto, señor magistrado, su despacho hace una referencia muy importante a la Instrucción General número 01-2018-MPFN del 19 de julio del año 2018, porque su despacho en dicho auto señaló que ante una denuncia el Ministerio Público lo que podía hacer es abrir un previo o actuaciones previas, refiriéndose a indagaciones previas mínimas que tiene que hacer el Ministerio Público para recién después de ello poder evaluar si es que llegó al grado de sospecha inicial simple que le permita abrir una investigación preliminar. Y eso fue lo que nosotros solicitamos en la nulidad, pero el Ministerio Público dijo que no había motivo para abrir indagaciones previas mínimas, que es lo máximo que tuvo que haber hecho, porque también podría haber rechazado de plano, liminarmente, esa denuncia por el simple hecho de ser una denuncia apócrifa, señor magistrado. Y si el Ministerio Público considera que existe una noticia criminal que tiene que tomar de oficio, pues lo hubiera hecho, pero no tomó esta denuncia de oficio. No abrió la investigación preliminar de oficio, mejor dicho, sino que tomó exclusivamente la denuncia de parte. Eso lo puede ver usted también en la disposición número 2, donde señala expresamente que se abrió esta investigación exclusivamente en atención a la denuncia de parte, señor magistrado. Nada más. En consecuencia, aquí ha habido una flagrante violación de los derechos de mi patrocinado, señor magistrado. Una flagrante violación que les ha generado un enorme perjuicio.
los han colocado en un estado de sospecha de una manera absolutamente injustificada, señor magistrado. Esto es, señor magistrado, lo que se conoce como salir de pesca o fishing expedition. Eso es lo que está haciendo el Ministerio Público en este caso. Ha abierto una investigación preliminar para ver si tiene algo que investigar. Ha emitido cientos de oficios y hasta la fecha, señor magistrado, todas las entidades le han respondido que no tienen absolutamente nada en contra de nuestros patrocinados. Pero han llegado hasta el nivel de hacer una solicitud de asistencia judicial internacional. Pero nosotros solicitamos que esto se analice al momento de la apertura de investigación preliminar. Eso es lo que solicitamos. El Ministerio Público ha solicitado una cantidad ingente de oficios a distintas entidades públicas. Igual todos son negativos, pero acá se tiene que analizar, señor magistrado, si al momento de la calificación de la denuncia el Ministerio Público contaba con suficientes elementos de convicción que le permitan alcanzar ese grado de sospecha inicial simple. Y para culminar, señor magistrado, lamentable, porque voy a estar muy atento a lo que dice el Ministerio Público. Lamentablemente no ha venido la fiscal titular, pero, que es la que firma la resolución, señor magistrado, pero voy a escuchar atentamente al fiscal adjunto por lo siguiente, señor magistrado. Existe el acuerdo plenario 02-2012, que probablemente va a ser alegado por el Ministerio Público. ¿Qué dice este acuerdo plenario 02-2012? Y con esto culmino, señor magistrado. El acuerdo plenario 02-2012, ¿no?, señala en el último párrafo que a través de una tutela de derechos no se puede, bajo ningún concepto, el auto judicial puede ser anulatorio, y menos de archivo o sobreseimiento anticipado de la investigación. Pero, señor magistrado, quiero precisar lo siguiente. Este párrafo del acuerdo plenario 02-2012 se está refiriendo a un supuesto absolutamente distinto. Se está refiriendo a una disposición de formalización de investigación preparatoria. Nosotros acá estamos cuestionando la propia disposición número 1 que abre la investigación preliminar, son cosas distintas. Y en segundo lugar, aquí se está analizando un supuesto, señor magistrado, en donde se interpone una tutela de derechos por falta de precisión en la imputación. Y lo que ha señalado este acuerdo plenario es que ante una tutela de derechos interpuesta por falta de precisión de imputación, un juez no puede declarar la nulidad de la disposición, sino pedir que se rectifique, en efecto. Nosotros no estamos planteando eso. Nosotros estamos planteando una nulidad no de una disposición de formalización de investigación preparatoria, sino de una investigación preliminar. Y no estamos diciendo que falta precisión en la imputación, sino lo que estamos diciendo es que no se llegó al grado de sospecha inicial simple, señor magistrado. Por lo tanto, su despacho nos tiene que dar una respuesta, porque alguien tiene que controlar al Ministerio Público. El Ministerio Público no es una isla que puede hacer lo que quiera, lo que le dé la gana. El Ministerio Público se tiene que ceñir a normas y se tiene que ceñir sobre todo a la sentencia plenaria casatoria para ver si ha logrado alcanzar ese estándar. Entonces, mi pregunta en concreto, que encarecidamente solicito que su despacho le formule al representante del Ministerio Público que ha venido en representación de la doctora Zoraida Ábalos, lo que le solicito, señor magistrado, es que se le consulte al representante del Ministerio Público si es que 11 páginas de un relato fueron suficientes para que ese despacho alcance el grado de sospecha inicial simple para abrir la investigación a mis patrocinados por lavado de activos, colocándolos en un injustificado estado de sospecha. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, señor. Tiene el uso de la palabra la defensa de la empresa Dafisap. Gracias, señor juez supremo. Lo que ha sustentado el colega prácticamente me limita a todos los hechos. Solamente dos cosas puntuales. Uno, en la denuncia original que presenta el ciudadano, hay una suplantación de persona. Un grave hecho. Hay una persona que presenta una denuncia, ¿no?, contra los favorecidos con esta tutela, suplantando a la persona que aparece como denunciante. ¿Por qué se produce esto, señor juez? ¿Por qué es tan factible o tan sencillo engañar a la justicia? ¿Por qué es tan sencillo engañar al Ministerio Público? Porque nadie respeta las normas en este país. Ni siquiera el Ministerio Público, señor juez. Basta una simple lectura del inciso segundo del artículo 328 del Código Procesal Penal para darnos cuenta de que el Código sí tiene las garantías adecuadas. Sin embargo, el Ministerio Público no las pone en práctica. Y permítame leerlo, pues, un segundito nada más. Artículo 328, inciso 2. La denuncia podrá formularse por cualquier medio. Si es escrita, el denunciante firmará y colocará su impresión digital. Es un requisito para poder denunciar, señor juez. Es un requisito. ¿Ante quién se denuncia? Ante el Ministerio Público.
¿Cumple? No lo cumple. No lo cumple. ¿Y cuál es el efecto de no cumplirlo? Lo que está pasando. Denuncias falsas que van a llover cuando acabe este gobierno, por supuesto, y se va a convertir en una cacería de brujas. La justicia en el Perú va a ser una cacería de brujas, simple y llanamente. Pero si controlamos correctamente la norma procesal que exige identificación y huella del denunciante, vamos a poder aminorar la gran cantidad de denuncias irregulares y ilegales que se van a producir. ¿De quién es la culpa? Del Ministerio Público. Que aplique la norma, señor juez. ¿Por qué? Porque una vez que se archive esta investigación, ¿quién va a responder de los gravísimos daños y perjuicios que se están generando? No va a ser la fiscalía, es el denunciante. Por eso hay una norma también penal que indica que la denuncia falsa es un delito, con el cual el agraviado, nosotros en esta parte, debemos denunciar. ¿A quién vamos a denunciar si hay una suplantación en la denuncia? No vamos a poder denunciar a la señora fiscal supremo, porque ella está tramitando una denuncia. Reforzando lo que dijo el señor abogado que me ha antecedido. La denuncia que amerita a esta tutela y que origina estas diligencias preliminares es simple y llanamente un relato de hechos. Un simple relato de hechos que imputa delitos. No está recaudado con ningún solo documento, uno solo, señor juez. No hay un solo documento que amerite lo que el señor está relatando. ¿Cómo es posible que en base a eso el Ministerio Público alcance la sospecha inicial para emitir una diligencia preliminar? Es absurdo. Su despacho, en la resolución que ha citado el colega, en el expediente 22 del 2022, que es un caso al revés, en el cual el Ministerio Público inició unas investigaciones previas a la apertura procesal del juicio. Y la parte agraviada con esta previa puso una tutela. Y su propio despacho, emitió la resolución, en la opción número 2 de fecha 19 de agosto del 22, en el cual sostuvo que en los casos en los cuales no exista una acreditación de una sospecha inicial de la comisión del acto delictuoso, se aplique la investigación previa para no afectar a las partes, para llegar al grado de sospecha inicial que es necesario para aperturar una investigación. ¿Por qué? Porque la diligencia preliminar ya forma parte del proceso penal, señor juez. Ya está aperturándose un proceso penal. Los efectos son devastadores. Lo que es una señora fiscal no tiene nombre. La honra de las personas, que es lo que protege la Constitución, ¿no?, solamente pueden ser puestas en duda cuando existe una sospecha inicial. Lo dice la ley, lo dice su resolución, lo dice el acuerdo plenario. ¿Y cuál es la sospecha inicial acá? ¿El relato de un ciudadano suplantado? ¿Esa es la sospecha inicial que amerita una apertura de diligencias preliminares? No, señor juez. Eso es irregular, ilegal, antiprocesal. Es causante de daño a la persona. Y en cuanto a la aplicación del acuerdo plenario del 2012, difiero con la defensa. Difiero. Para mí ese acuerdo plenario no está vigente. Ese acuerdo plenario ha sido superado por la ejecutoria recaída en la casación 1590 del 2018 Arequipa, que ha establecido lo siguiente, señor juez. Siempre deberá ponderarse la afectación generada en el entorno jurídico de las partes como consecuencia de la inobservancia del contenido esencial de los derechos fundamentales, en consonancia con los principios y garantías reconocidas en la Constitución Política de Perú y en el Corpus Juris Internacional sobre los Derechos Humanos. Ninguna regla de carácter absoluto. ¿Qué quiere decir, señor? Que el acuerdo plenario del 2012, que no permitía este tipo de nulidades, ya está superado. Ahora, y más aún con el caso Cócteles que acaba de resolver el Tribunal Constitucional, ya el Poder Judicial está
plenamente capacitado para declarar nulidades, ¿no?, sobre actuaciones del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque su despacho, señor juez supremo, debe actuar como juez de garantía y proceder a reponer el respeto irrestricto de los derechos fundamentales que los recurrentes nos asisten, en razón de que en este caso ha quedado demostrado la vulneración de garantías constitucionales que garantizan nuestro derecho a ser investigados bajo el marco del debido proceso. Acá se ha violado el debido proceso. ¿Por qué? Porque se han iniciado unas diligencias preliminares sin existir convicción previa, sospecha inicial, absolutamente nada. Un relato de una persona no puede generar convicción en el Ministerio Público. Sería la barbaridad más grande que podríamos estar asistiendo. Señor juez supremo, yo le advierto, no quiero tomarlo mal, advierto que se va a generar una situación de una cacería de brujas. Yo voy ahorita a los registros públicos y pongo su nombre porque está en la resolución, ya lo conozco, lo pongo, hago una búsqueda de propiedades y me va a saltar todas las propiedades que usted tenga a nivel nacional. Agarro y redacto un mamotretro de denuncia y digo, el señor juez supremo fulano de tal, ¿no?, en ejercicio de su función, ha hecho actos de corrupción y ha comprado tales inmuebles. Y lo presento a la fiscalía y la fiscalía va a aperturar una diligencia preliminar contra su persona por eso. Y encima lo va a uso la palabra, lo va a embarrar mundialmente porque le va a oficiar Estados Unidos de que usted está sometido a una investigación por posible corrupción. ¿Eso podemos permitirlo, señor juez? No podemos permitirlo porque está la honra de las personas garantizada por la Constitución. Yo le vuelvo a preguntar, como lo ha preguntado Roy hace poco, ¿cuál es, ¿no?, el elemento de mera convicción inicial que acredita la comisión del hecho delictivo imputado? Es un simple relato. Es un simple relato de una persona que ha suplantado a otra. O sea, aquí hay un delito que la fiscalía debería estar investigando. No al revés, no sino el otro, el de la suplantación. Y solamente, señor juez, para terminar, yo no solo le solicito que declare la nulidad de lo actuado por los fundamentos que se han expresado. Solicito que le ponga un correctivo al Ministerio Público, en el sentido de que no sé si será competencia de usted exigirle, pero sí invocarle que ejecute correctamente el artículo 328 del Código Procesal Penal, que exija huella en la denuncia, como lo prevé la norma legal. No es un invento mío. La norma exige que el señor, cuando reciba una denuncia, ponga su huella. ¿Para qué? Para poder identificarlo. Si se hubiera cumplido ese mandato legal, ¿sabríamos quién es el que presentó la denuncia falsa? No lo sabemos. Eso es, o sea, la norma legal es un todo, señor juez, y usted lo sabe perfectamente. Es un todo que se va complementando. No puedo agarrar una parte porque me conviene y la otra parte no me conviene. Hay que cumplirla toda completa. Para así vamos a tener un mejor futuro todos. Por esas consideraciones, señor juez supremo, aunándome al pedido del colega de la defensa compartida, solicito a su despacho se sirva a declarar nula la providencia número 1, ¿no?, que ordena que se practiquen diligencias preliminares en esta investigación y le solicite al Ministerio Público que aplique correctamente lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 328 del Código Procesal Penal. Gracias, señor juez. Gracias, señor abogado. Doctor Pérez tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor juez supremo. Hemos escuchado atentamente las alegaciones formuladas por las defensas técnicas y el tiempo bastante prudente que se han tomado, y bueno, trataremos de ser mucho más concisos por celeridad. No es providencia, es disposición que del inicio de diligencias preliminares.
En esa disposición de inicios de diligencias preliminares, el 11 de febrero de 2025, como marco de imputación se refiere que el denunciado Jeremy Aarón Espinosa Velarde es gerente de la empresa Grupo Dafi Asociados, cargo en el que habría firmado convenio con diferentes municipalidades y a través de dichos convenios habría, con condicional, logrado posesionarse de predios públicos sin el correspondiente, indica acá, proceso de subasta, como lo que habría obtenido beneficios para él y para la denunciada Digna Calle Lobatón, que permitió que viajen al extranjero de manera continua, en especial a los Estados Unidos de Norteamérica, donde habrían pues instaurado negocio de bienes inmuebles, en clave de hipótesis, con el dinero ilícitamente obtenido. Asimismo, remitiéndonos a la denuncia, señala que Digna Calle Lobatón y su esposo Jeremy Aarón Espinosa Velarde han ejercido pues, diversos cargos en la administración pública, puesto que la denunciada actualmente es congresista de la República y el denunciado es, regidor de la Municipalidad de Lima, y que en el ejercicio de sus cargos públicos han incrementado su patrimonio. Según fue revelado por el programa Cuarto Poder, habiendo adquirido distintas propiedades, tanto en el Perú como en los Estados Unidos, precisando que habrían realizado acciones a través de la empresa Grupo Dafi Asociados AC para darle visos de legalidad a la inversión en utilidades generadas y que utilizarían bienes del Estado peruano para beneficiarse y lucrar, bueno, como marco de imputación. Pero yéndonos al meollo del asunto, las defensas, ¿no?, de los investigados solicitan que la judicatura ordene retraer el proceso o la investigación hasta el momento de la calificación de la denuncia, para lo cual, ¿no?, solicitan se declare la nulidad absoluta de la disposición 1 que dispuso el inicio de diligencias preliminares contra los referidos encausados o denunciados. En lo sustancial, alegan que dicha disposición ha vulnerado específicamente el derecho al debido proceso al haberse pues dispuesto el inicio de diligencias preliminares sobre la base de una denuncia de parte manifiestamente falsa y que además contenía un relato simple sin ningún sustento sobre esta comisión del delito, lo que impide pues alcanzar el umbral de sospecha inicial simple. Para ponernos en contexto. Atendiendo a los agravios expuestos, debemos recordar que mediante la solicitud de tutela de derechos, el imputado acude ante el juez de garantías para que realice un control residual de la actuación fiscal, dictando medidas correctivas o de protección que amerite conforme prevé el numeral 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal. Números clausos. En ningún caso, la judicatura puede disponer la nulidad de decisiones fiscales impartidas dentro del ámbito de la competencia del Ministerio Público. Es decir, las expedidas en el marco de la autonomía que ostenta el Ministerio Público respecto a la promoción y el ejercicio de la acción penal. Se alega o alegan que la disposición 1, de fecha 11 de febrero del 2025, habría vulnerado el contenido esencial del derecho al debido proceso, ya que se inició una investigación preliminar a pesar de persistir una denuncia falsa. Vamos a responderles. Al respecto, tal y como ya se dio respuesta al recurrente, es cierto que existían afirmaciones que sugerían que la denuncia no sería, pues, de la autoría del denunciante, el señor Emerson Ayrton Saavedra Vázquez.
No obstante, al calificar la denuncia, no se contaba con algún elemento de convicción suficiente que así lo determinase. Es decir, que el denunciante no era el denunciante. Razón por la que se dispuso recabar la declaración del presunto denunciante. Esa situación, señor juez supremo, ya se dirimió y con base a la declaración de Emerson Ayrton Savera Vázquez, se expidió la resolución 2 del 20 de marzo del 2025, a través del cual se ha remitido copias certificadas a la Fiscalía Provincial Penal de turno para que investigue esa presunta suplantación de identidad. Bien, es posible que la denuncia interpuesta contra los investigados se efectuó suplantando la identidad del denunciante. Sin embargo, hay que tener en cuenta, el relato de la denuncia, lo que acabo de leer, describen transacciones cuantiosas e inusuales de los investigados Jeremy Aarón Espinosa Velarde y Digna Calle Lobatón, ya sea a título personal o a través de sus empresas, vinculando con diversos convenios suscritos con diferentes entidades municipales. De este modo, los datos contenidos en la denuncia están siendo corroborados de forma meridiana con la información recabada. Tenemos información de registros públicos, el consolidado de procesos penales que podrían registrar los investigados, los aparentes desajustes en las declaraciones de los encausados Digna Calle Lobatón y Jeremy Aarón ante la Contraloría de la República y los demás actos de investigación efectuados hasta el momento. Aún en el caso de que exista falsedad sobre la autoría de la denuncia, no se verifica que dicha falsedad abarque la noticia criminis, pues el componente fáctico sí contenía información plausible de ser investigado a nivel de diligencias preliminares. Sospecha inicial simple. Esto es, la sospecha de operaciones anómalas, posibles transacciones cuantiosas, dinámica de las transmisiones, que podría, en su puesto, tipificar actos de lavado de activos. No es concluyente. Se entiende que la diligencia preliminar es para averiguar la imputación en clave de hipótesis. Por lo tanto, al margen de que se haya cotejado la suplantación de identidad del denunciante, justamente durante las diligencias preliminares, aquello no exonera de modo alguno al Ministerio Público de mantener y continuar la investigación respecto a un hecho con apariencia de ilicitud en estricto cumplimiento de nuestros deberes, de nuestros deberes constitucionales. Lo contrario a lo postulado pues, por los recurrentes, la presunta falsificación de la firma del denunciante no vicia el proceso investigativo, pues el proceso penal no surge estrictamente a iniciativa de parte. También la defensa de los investigados ha traído a colación el instructivo número 01-2018, expedida por la Fiscalía de la Nación, respecto a la calificación de denuncias. Sobre ello, el citado instrumento es un instrumento de gestión, tiene por finalidad optimizar la gestión de denuncias y casos a fin de evitar dilaciones en el trámite, ¿no? Mediante ella se pretende evitar pues la tramitación de denuncias sin relevancia delictiva, duplicidad de denuncias o evitar gestionarlas cuando no se tenga competencia, cuando una determinada fiscalía no es competente. En el presente caso, no nos encontramos ante ninguno de estos supuestos, ya que al calificar la denuncia de parte no existió conflicto de competencias o duplicidad de denuncias, y sobre la relevancia delictiva tampoco era posible determinar de forma liminar si el factum resultaba típico, que hubiera prescrito o sea imposible de realizar diligencias preliminares. Por consiguiente, no se inobservó el instructivo y tampoco existe motivo para
disponer de actos de investigación previa o de indagación previa. Asimismo, este instructivo no es vinculante. No todos los despachos fiscales aluden o acuden pues a una indagación previa. Eso queda potestad del fiscal en mérito pues a estos presupuestos ya indicados, ¿no? Pues lo que en este caso lo que se requería era pues averiguar si han tenido lugar los hechos objetos de conocimiento y su delictuosidad. Considerando que la solicitud de tutela de derechos es residual, no lo sabemos. La nulidad de un acto procesal debe ceñirse de forma estricta a los principios de taxatividad y al principio también de trascendencia. Artículo 149, artículo 150 del Código Adjetivo Penal. En el presente caso, no se ha vulnerado algún precepto procesal o constitucional, lo que alega la defensa. Es decir, en correspondencia con las atribuciones constitucionales conferidas al Ministerio Público, se inició diligencias preliminares con el objeto de verificar si los hechos objeto de denuncia se suscitaron o no, y en particular, si estos revisten relevancia delictiva. En ese sentido, de conformidad con el artículo 330 del Código Procesal Penal, la investigación preliminar tiene por finalidad establecer, en primer lugar, si los hechos denunciados realmente ocurrieron, y a partir de ello, establecer una eventual delictuosidad. En consecuencia, el Ministerio Público pues se encuentra legalmente habilitado para realizar estas indagaciones preliminares. Al respecto, existe un auto supremo expedido en la apelación número 76/2024. En el fundamento cuarto, indica, ¿no?, que las diligencias preliminares precisamente tienen lugar para determinar, entre otros supuestos, si han tenido lugar los hechos objetos de conocimiento y su delictuosidad. El nivel de conocimiento de los hechos para determinar la incoación de diligencias preliminares o investigación preliminar es, desde luego, el de sospecha simple. Hay que tener presente también, señor Juez Supremo, el acuerdo plenario, no del 2012, conforme indicó la defensa de los investigados, sino también el acuerdo plenario 4 de 2010, en el fundamento 18. Otro de los problemas recurrentes que es del caso abordar en el presente acuerdo es el relativo al cuestionamiento, la disposición de formalización de la investigación. El que puedo lo más, puede lo menos. En este caso, estamos ante una disposición de inicio de investigación preliminar a través de la audiencia de tutela. Es decir, si es posible activar desde la defensa una vía de control judicial de la referida disposición fiscal. Sobre el particular, y en principio, debemos descartar esta posibilidad vía tutela. Fundamentalmente, ¿por qué? Como se ha enfatizado, la vía de tutela solo está habilitada para aquellos casos en que se vulnera algunos de los derechos esenciales asociados en términos amplios de la defensa. Por lo demás, debe quedar claro que la disposición en cuestión es una actuación unilateral del Ministerio Público y no puede ser impugnada ni dejada sin efecto por el juez de la investigación preparatoria. Igual, disposición de investigación preparatoria, con mayor razón, una disposición de inicio de diligencias preliminares. Y ello también, en aplicación ya por la Corte Suprema, en el expediente 20-2018, caso Pedro Pablo Kuczynski Goda, sobre las disposiciones fiscales, la actuación del Ministerio Público y la defensa en la investigación preliminar. ¿Qué es lo que dice esta ejecutoria suprema? Las disposiciones fiscales, como actuaciones autónomas del Ministerio Público, solo podrán ser cuestionadas en tanto la ley lo establezca. Además, podrán ser declaradas nulas
cuando transgreden algún derecho constitucional de las partes como incidente de nulidad. Ese incidente de nulidad ya lo dedujo la defensa de los investigados, personas naturales, y existe pues una respuesta ante dicha solicitud. ¿Y qué es lo que más dice? En tanto, es decir, solicitud de nulidad de la disposición fiscal, en tanto, como tutela de derechos, solo podrán ser subsanadas, ser objeto de medidas de corrección o dictar medidas de protección según corresponda. En este caso, las defensas no han solicitado la subsanación, la corrección o, en su caso, medidas de protección respecto a la disposición de inicio de diligencias preliminares, dado que ya ha sentado jurisprudencia la Corte Suprema, el acuerdo plenario, de que no se puede amparar la nulidad de una disposición fiscal. En ese sentido, señor Juez Supremo, en atención al principio de legalidad procesal, solicitamos que se declare infundado los pedidos de tutela de derechos formulados por las defensas técnicas aquí presentes. Gracias, señor fiscal. Doctor Roy, tiene el uso de la palabra para su réplica por 7 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, el representante del Ministerio Público no ha respondido en absoluto el aspecto central que ha sido planteado por nuestra defensa y que su despacho debe resolver. Nadie cuestiona que el Ministerio Público puede abrir investigaciones preliminares. Por supuesto, es la facultad que tiene el Ministerio Público conforme a la Constitución. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que si en este caso en concreto, el Ministerio Público alcanzó el grado de sospecha inicial simple. Nadie cuestiona la facultad del Ministerio Público de abrir investigaciones preliminares, sería una locura. Pero no ha dicho absolutamente nada, porque no podía decirlo, sobre cómo así un texto de 11 hojas logró en el Ministerio Público que se llegue a la convicción al grado de sospecha inicial simple necesario para abrir una investigación preliminar. No ha dicho una sola palabra al respecto. Y yo me pregunto, señor magistrado, si es que el señor representante del Ministerio Público pensaría lo mismo, por ejemplo, si es que se interpusiera una denuncia igual de 11 páginas, con una simple narrativa sin sustento, en contra de la titular de su despacho, o en contra del mismo, por ejemplo. Porque son funcionarios públicos de altísimo nivel, que ven casos complicados, y cualquier persona podría imputarle, señor magistrado, cualquier persona podría imputarles un delito de corrupción de funcionarios, porque son funcionarios públicos, sin ningún sustento. Y eso sería suficiente para que les abran a ellos una investigación de lavado de activos por el simple hecho de ser altos funcionarios y que alguien cualquiera, usurpando la identidad de una persona, les atribuya un gravísimo delito de corrupción de funcionarios como supuesto delito fuente de lavado de activos y decir que todos sus bienes provienen de ese supuesto delito fuente. ¿Sería suficiente, señor magistrado? Yo me pregunto. Yo considero que no. Por supuesto que no, señor magistrado. No se puede colocar a una persona en un estado de sospecha en base a una denuncia sin fundamento, como lo dice reiteradamente distintas jurisprudencias de su propio despacho, de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional también, señor magistrado. Señor magistrado, una denuncia de lavado de activos, como usted lo sabe mejor que yo, genera una serie de consecuencias negativas, señor magistrado, no ordenadas directamente por la Fiscalía, pero sí generadas, como por ejemplo, cierre de cuentas en los bancos, suspensión en entidades privadas a las que uno puede pertenecer. Pero en el caso de mi patrocinado, este daño, señor magistrado, ya no es teórico, este daño ya es patente, ya se materializó con el envío de la solicitud de asistencia judicial internacional, señor magistrado. Y fíjese en esto, señor magistrado, en esta solicitud de asistencia judicial internacional incluso se está solicitando información de una empresa Duffy & Company, que no es una empresa que ha sido denunciada ni que es investigada en este caso, que pertenece a mis patrocinados. Incluso eso, se está solicitando información de una empresa que no forma parte de la investigación, pero a Estados Unidos ya llegó esta solicitud de cooperación de asistencia judicial internacional. Ya llegó y ya le generó un perjuicio al patrocinado, le pueden anular su visa. Él tiene patrimonio en Estados Unidos, sus hijos residen en Estados Unidos, señor magistrado, y es de conocimiento público la política migratoria que actualmente se está aplicando en Estados Unidos.
en donde están deportando a todas las personas y están anulando visas. Evidentemente hay un peligro patente de que a mi patrocinado se le anule la visa en virtud de un acto absolutamente irresponsable del Ministerio Público, señor magistrado. Por otra parte, en este caso, no ha respondido el señor representante del Ministerio Público si es que al momento de la apertura de la investigación tomaron en cuenta esa anotación del registrador de mesa de partes, o la carta, o el escrito adjuntando la constatación natural por parte del patrocinado. No mencionan nada. Porque justamente es el motivo por el cual tuvieron que haber abierto, si es que quisieran haberlo hecho, y es que no rechazaban liminarmente la denuncia, me refiero, tendrían que haber abierto indagaciones previas mínimas para por lo menos preguntarle al denunciante, oye, tú pusiste esta denuncia en primer lugar, en segundo lugar, ¿con qué elementos de convicción cuentas? Porque en una narrativa, señor magistrado, yo puedo acusar a cualquiera de las personas que están presentes acá de la comisión de cualquier delito grave. Y eso, obviamente, no genera el grado, no alcanza el grado de sospecha inicial simple con una simple narrativa sin sustento, señor magistrado. Por otra parte, señala el Ministerio Público que su despacho solamente puede hacer un control residual, conforme al artículo 71.4. Señor juez, usted es un juez de garantías. Y es usted, señor juez, el que nos tiene que dar las garantías a los ciudadanos de que el Ministerio Público tiene que actuar conforme a ley. El Ministerio Público no puede hacer lo que se le dé la gana, señor magistrado. Tiene que ceñirse a las normas. Y en este caso tiene que ceñirse, específicamente para la apertura de la investigación preliminar, a determinar si se alcanzó o no el grado de sospecha inicial simple. Pero no ha hecho absolutamente nada. Hicieron atención a 11 hojas que describían una simple narrativa, señor magistrado. Ha mencionado el representante del Ministerio Público, y lo he tomado, nota textual, que no se contaba con la certeza de que la denuncia era falsa, y por eso se citó al denunciante. Sí, pero lo que no dice es que se le citó una vez que se abrió la investigación preliminar, cuando lo que tuvo que haber hecho es citarlo en una indagación previa. Como cuando usted, en el caso que he mencionado en el auto del expediente 022-2022, dispuso que la declaración que se le tomó al señor Mariano González en un caso contra Pedro Castillo estaba justificada porque fue en el marco de indagaciones previas. Pues en este caso, esa indagación previa, en todo caso, hubiera sido absolutamente necesaria antes de decidir abrir una investigación preliminar. Pero no, resulta que citaron al denunciante una vez que ya se había abierto la investigación preliminar y a pedido de la defensa técnica, señor magistrado, y especialmente le preguntamos al denunciante, usted lo puede ver, está como anexo número 3 de nuestra tutela, se le preguntó si él había sido citado anteriormente por el Ministerio Público y dijo que no. Nunca había sido citado por el Ministerio Público con anterioridad a la apertura de la investigación preliminar en contra de nuestros patrocinados. Para ir terminando, señor magistrado, señala el representante del Ministerio Público que ellos pueden abrir investigación que está dentro de su facultad y que su despacho no puede hacer nada al respecto, señor magistrado, ¿no? Porque acá habría habido un hecho de aparente ilicitud. Y yo pregunto, ¿cuál es ese hecho de aparente ilicitud? ¿La narrativa? Lo que tuvo que ver, el Ministerio Público ni siquiera sabe, señor magistrado, fíjese este nivel, si es que existen convenios o no entre la empresa y mi patrocinado y las municipalidades. No lo sabe. Hizo caso ciegamente a lo que mencionó el denunciante en su escrito. Yo puedo mencionar en un escrito que una persona mató a otra, que cometió lavado de activos, actos de terrorismo, violación de menores de edad. Puedo imputar actos gravísimos en un escrito. Y de eso no se trata el hecho de alcanzar el estado de sospecha inicial simple. De lo que se trata es que la denuncia tenga un elemento fáctico, algún elemento de convicción, algún indicio mínimo que le permita al Ministerio Público abrir la investigación preliminar, y si no lo tiene, pues la rechaza de plano o abre la indagación previa sin imputar y sin colocar injustificadamente en un estado de sospecha a las personas, a cualquier persona, señor magistrado, usted, yo, un congresista, un juez, lo que sea, cualquier ciudadano, señor magistrado, todos tenemos el mismo derecho. No podemos ser colocados en un estado de sospecha, señor magistrado. Por eso es importante lo que su despacho vaya a decidir. Finalmente, señor magistrado, señala el representante del Ministerio Público que nosotros no hemos pedido una subsanación. ¿Y por qué no hemos pedido una subsanación? Porque es imposible de subsanar este hecho, señor magistrado. Esa apertura de investigación preliminar no es subsanable. No hay forma de subsanar esa denuncia, que ha hecho atención exclusivamente, como ya tantas veces lo he mencionado, un relato simplemente, sin ningún tipo de justificación. ¿Cómo se puede subsanar el hecho? El correctivo que su despacho tiene que ordenar en este caso es que se retrotraiga la investigación, señor magistrado.
No existe otra salida. Estamos recurriendo a su despacho como juez de garantías para que corrija esta gravísima situación que le puede pasar a cualquier persona, señor magistrado. A cualquier persona, incluido todos los que estamos acá presentes. Hay que verlo así. Hay que verlo así. Y por eso, señor magistrado, encarecidamente solicitamos que se le pregunte al Ministerio Público, si es que su despacho lo estima pertinente, permítame sugerirlo, que se le pregunte cómo llegó a ese estado de sospecha inicial simple. Nada más. No estamos cuestionando la facultad que tiene el Ministerio Público de abrir, en teoría, investigaciones preliminares. Eso no lo estamos cuestionando ni lo podríamos cuestionar. Es en este caso en concreto. ¿Cómo así la Fiscalía Suprema llegó al estándar de sospecha inicial simple contra nuestros patrocinados? Jeremy Aarón Espinosa, la señora Digna Calle y la empresa Grupo DAFI Asociados TAC. ¿En base a qué llegaron a ese estándar de sospecha inicial simple? Muchas gracias, señor magistrado, y solicitamos, reiteramos nuestro pedido para que se declare fundada nuestra tutela. Muchas gracias. Gracias. Sí, la defensa del grupo DAFI. Doctor Pérez, después le doy la palabra para seguir las reglas del debate. Brevemente, Sí, perdón, señor magistrado. señor juez supremo, perdóneme. Perdón. Solamente en aras de llevar a una audiencia con un nivel, digamos, a nivel del juzgado supremo, no personalicemos. Señor magistrado, por favor, Perdón, señor magistrado, susceptibilidades, No por favor, señor personalicemos magistrado. porque Usted está permitiendo Mira, que hable el estamos Ministerio en un Público debate, cuando no le estamos- compete. Ahora a es ver, susceptible. Estamos en Cuando un debate. investigan a personas por lavado de activos, ahí sí no les importa, pero ahora sí son susceptibles. Señor magistrado, A ver, por favor. a ver, Señor, pues, por favor. a ver. Ustedes hay que comportarse, ¿no? Ustedes son abogados y tienen que comportarse. Yo soy el que dirige el debate, yo tengo el control del debate. Si suceden estas situaciones, yo generalmente apago el micro, ¿no? O sea, no quiero llegar a esa situación, ¿ya? Las reglas del debate son estas. Si yo veo que hay algún tema de personalización y esto, yo inmediatamente corrijo. En este caso, lo que ha hecho son comparaciones. Es más, uno de los abogados de la defensa incluso ha hecho una referencia a mí, comparándome, que pueden, no sugiera a ustedes esas situaciones, pero evidentemente son comparaciones, ejemplos que pueden darse en un debate, ¿no? Si yo veo que hay algún tema, una palabra o alguna sugerencia de personificar, individualizar, yo sí corrijo. Pero en este caso he visto que son ejemplos y por eso he continuado, ¿no? Las reglas del debate son esas, o sea, cada persona tiene su tiempo, tiene que ajustarse a no personificar, no individualizar, no calificar, que eso sí me parece que no es correcto, y esperar su momento para hacer el debate. Acá los debates son de argumentos, eso es lo que yo necesito, argumentos, ¿no? Y yo no puedo decirle a cada uno qué argumentos tienen que presentar, ¿no? Cada uno tiene su tiempo, sus argumentos de defensa, sus argumentos por la fiscalía, y yo los escucho y luego con lo que he escuchado y lo que reviso, tengo una opinión, tengo una decisión, y esa es la que yo pido, ¿no? Eso es un momento. Entonces, doctor Frías, tiene el uso de la palabra. Señor juez supremo, brevemente nada más. Estamos en el año 2025, ya casi finalizando. Y la Fiscalía nos quiere retrotraer a los tiempos de la carreta y de la Santa Inquisición. El derecho actual, señor magistrado, es un derecho pro hominem. Así lo está reconociendo la Suprema en casi toda la jurisprudencia que está generando. Es pro hominem. El derecho penal es residual, es la última ratio. Eso está claro. En base a eso es que funcionan garantías constitucionales a favor de las personas. Llámense personas o llámense investigados. Es decir, hay una serie de derechos fundamentales que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, la policía y sea quien sea, tienen que respetarle a las personas. Una de esas garantías es la sospecha inicial. ¿Por qué? Porque el inciso quinto del artículo 139 de la Constitución exige una fundamentación sustantiva. No un mero relato, señor juez. Exige que la persona que va a disponer algo, que va a emitir una resolución, llámese fiscal, juez, ministro, quien sea, tenga una fundamentación sustantiva. En el caso de auto, ¿qué significa? Con lo que está preguntando el colega que me antecede. ¿Cuál es el fundamento mediante el cual la señora fiscal suprema que emite la disposición en materia de esta audiencia llegó a tener la sospecha inicial para aperturar una investigación? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Lo que debió hacer correctamente es
aperturar un espacio procesal de una indagación previa. Primero, para determinar si el denunciante realmente existía o no existía, y segundo, para corroborar los hechos que se estaban indicando en esa denuncia, que es totalmente amorfa, es totalmente errada, porque habla de fechas, inclusive si usted revisa la disposición de la que se apertura las diligencias preliminares, habla de un periodo de investigación del 21 al 24, y la denuncia está hablando del año 15, 13, del 2013-2015, y la preliminar habla de el espacio de comisión del año 21 al año 24. Eso hubiera sido subsanado con una correcta investigación previa, con una indagación previa. Y si hubiera ella convencido de que efectivamente estaba ante una noticia, no una noticia criminal como lo indica el Ministerio Público. No es noticia criminal. Es una denuncia, que es diferente a una noticia criminal, señor magistrado. Es una denuncia que debió reunir los requisitos que considera el propio Código Procesal Penal. ¿Quién debe velar por el cumplimiento de esos requisitos? El Ministerio Público. ¿Lo cumplió? No. ¿En qué estamos? Estamos en un problema de identificación de una denuncia amorfa presentada por un suplantador, por un delincuente, y nosotros estamos perdiendo el tiempo y la plata del Estado y la plata particular en atender y solucionar este entuerto. Porque para mí es un entuerto, señor magistrado. Esto jamás debió nacer. Sin embargo, nació. Hay que corregirlo. Y casualmente, como el derecho actualmente es un derecho pro homine, usted está facultado para corregir, anular o lo que crea conveniente, señor magistrado. Por eso, finalizando, reitero el pedido conjunto de la defensa de declarar fundada la tutela solicitada y debe declararse nula la disposición emitida por el Ministerio Público, retrotrayendo el caso a una investigación previa. Gracias por su atención, señor magistrado. Gracias, señor. Doctor Pérez, tiene uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor juez supremo, ¿no? Hay que indicar que la sola pérdida de la condición de denunciante por una presunta suplantación no cuenta con la entidad suficiente para declarar nula toda la actuación fiscal que se viene realizando y aún menos disponer, pues, el archivo de esta investigación. Y vamos a responderle al abogado Eduardo Roy Díaz. El mérito de esa denuncia, no de los hechos falsos, probablemente también, sí, de la apocrisidad del titular de la denuncia. Y a la fecha, si declara fundada su despacho, por ejemplo, a solicitud de las defensas, se tendría que declarar nula la remisión de la disposición de apertura de investigación preliminar llevada a cabo en el primer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Agustín. Los hechos denunciados, básicamente, se centran que el grupo DAFI Gestión Salud, utilizando el nombre de su esposa como gerente general Calle Lobatón Digna, ¿no? Estarían, pues, no cumpliendo con los convenios, en este caso, con la Municipalidad de Comas. Y fruto de no pago de esas utilidades, conforme a esta disposición, estarían, pues, financiando con otras municipalidades para, pues, crear o instaurar otros policlínicos. Asimismo, se tendría que declarar nulo lo que nos han remitido, la disposición número 1 de la Fiscalía Provincial del Agustino, que la empresa Grupo DAFI SAC no ha cumplido con el compromiso determinado en la literal ley de la cláusula 4ª del convenio, que determina dirigir, organizar y administrar el Policlínico Municipal de Comas. Es decir, en esa misma modalidad, no cumplen con la entrega de utilidades a las municipalidades. Hablamos siempre en clave hipotética. Asimismo, no somos peritos,
pero se tiene como pinceladas, porque existe más información. Afojas 645, partida registral 15, 17, 39, 44, ¿no? Compraventa, Abel Joel Reyes Vilches ha adquirido del dominio del inmueble inscrito en esta partida registral en mérito a la compraventa celebrada con su anterior propietaria, Digna Calle Lobatón, por la suma de $112,000 americanos. Cancelados. Todo. Así consta en la escritura pública de fecha 11 de noviembre del 2023. Se entiende que como funcionaria pública, esta cantidad importante de dinero probablemente o aparentemente no se consigna en su declaración jurada, que puede ser algún indicio, pues, de transacciones anómalas. Asimismo, tendría que declararse nula también, ¿no?, la búsqueda periodística en fuente abierta, ¿no? Se tiene, por ejemplo, ¿no?, Afojas 1067, empresa del congresista Aarón Espinosa incumple convenio con 2 municipalidades. Willax también indica, Municipalidad de Surquillo y el APRA fueron víctimas de la estafa de Dafi Salud, empresa de Digna Calle y su esposo Aarón Espinosa. También de Willax, más denuncias contra congresista Digna Calle y su esposo, ¿no? Revelan fraude del exalcalde de Comas en convenios con la municipalidad de la empresa Dafi, Afojas 1072. Incluso también en el diario La República hacen esa misma acotación, ¿no? Entonces, consideramos que esta información, en pinceladas, consideramos que sí se cumple, a lo menos con una sospecha inicial simple. Y sería inaudito, de parte de su judicatura, que declare nula una disposición fiscal. En tanto que ya la Corte Suprema se pronuncia de manera totalmente diáfana que no se puede, vía tutela, declarar nula disposiciones fiscales. La defensa también indica de que, bueno, hay una solicitud de cooperación internacional que posiblemente pierda la visa, los familiares. Nosotros directamente no nos hemos comunicado con la Embajada de Estados Unidos. Tampoco hemos solicitado, pues, la cancelación de la visa. Quien está poniendo en alerta, estamos en transmisión pública, es el abogado Eduardo Roy Gates. Entonces, justamente, estas investigaciones o estas solicitudes es para corroborar una hipótesis inicial, que no necesariamente va a recaer en una formalización de investigación preparatoria, o tal vez sí, si encontramos elementos reveladores. Pero a la fecha, hasta el momento, sí contamos con sospecha inicial simple para iniciar investigación preliminar. He culminado, señor juez supremo. Gracias, señor. Le voy a darle la palabra al señor Espinosa por 3 minutos. Tengo otra audiencia y exactamente ya estoy sobre la hora. Así que le ruego que sea concreto. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Bueno, desde el año 2011 hasta el año 2018, realicé como empresario diferentes convenios con municipalidades. Todas ellas fueron aprobadas por el Consejo Municipal, quien otorga la facultad a los alcaldes a la firma de constitución de convenios. Lamentablemente, ya no ha habido reelecciones y los alcaldes que han venido nuevos siempre han cuestionado los convenios anteriores. Entonces, pero ninguno ha sido materia de la OCE, de la Contraloría, no hay informes, E incumplimientos, el mismo convenio dice que el incumplimiento será resuelto a través de un tribunal arbitral, ¿no? Dice, lamentablemente, señor magistrado, en 2019 decidí participar en política. Y desde ahí comienzan los medios de comunicación a sacar noticias falsas para sensibilizar a la población y de repente para que no me elijan. Lo que acaba de mencionar el señor fiscal supremo, están archivados, señor juez. Están archivados. Están totalmente archivados. Y en todo caso, yo he sido después a quien ha denunciado a los actuales alcaldes.
A los actuales alcaldes yo los he denunciado por hacer abuso y atropello de sus facultades y no ir a la cláusula del convenio que dice cómo se resuelve entre las partes. Pero a mí se me está investigando, no sé, por lavado de activos, por una noticia crimen que salió 1 año y medio antes de que el denunciante haga la denuncia, que falsifique una denuncia y haga una suplantación y denuncie, 1 año y medio después. Pero esta noticia tiene 2 partes. Una noticia que salió en Cuarto Poder, ¿por qué mi esposa había abandonado el cargo de congresista? ¿Por qué había pedido licencia y se había ido? ¿Y cómo vivía cómodamente en Estados Unidos? Esa es la primera parte. Cuando mi esposa viene, pone los documentos y entrega al reportaje toda la documentación sustentatoria. Y ahí queda. En ese momento, para la Fiscalía, no fue noticia en crimen y no abrió una investigación de parte. ¿Qué esperó? Que lamentablemente yo fiscalice a la actual gestión de Lima, porque soy región metropolitana, y que aparezca una denuncia falsa, que tiene nombre propio. Yo más o menos sospecho que esta es básicamente una denuncia falsa. Pero en el mismo caso, señor magistrado, la señora fiscal suprema, titular, ha sido de varios reportajes por el mismo Willax. ¿Acaso se toma como cierto las difamaciones que hacen en ese medio? No se toma como ciertas. No se toma como ciertas. Porque lo que hay que tener en cuenta es que acá daña la imagen y la honra de las personas. Yo no sé, sinceramente, señor juez, en qué momento decidí entrar a la política para arruinarme la vida. Porque no solamente tengo que estar sometiéndome a que me hagan, a que viva mi vida personal, sino ya ahora la vida de mi familia. Mi familia, mis hijos viven en Estados Unidos, mis hijos estudian en universidades, le pueden contar la visa, no ordenada por la Fiscalía, sí, pero lamentablemente son los hechos que ocasionan estar en una investigación de este tipo y de esta gravedad. ¿Qué pasaría si uno como esa autoridad, o mañana más tarde, yo soy congresista, y comienzo, de acuerdo a mi poder, comienzo a legislar para perjudicar a un funcionario público? Se vería bien, porque estaría dentro de mis atribuciones, sí, mis atribuciones que me da la nación, pero hay que ser prolijo, hay que ser respetuoso de las personas. Lo único que yo pido aquí, señor juez, es que se me respete como ciudadano, como peruano, no como político, sino como persona. Yo no he cometido absolutamente nada. Y si hubiera algún perjuicio entre una municipalidad y yo, que dice, el mismo fiscal ha mencionado, no ha cumplido con el convenio en pagar, es un tema netamente civil. Que yo tengo mis argumentos y que no tengo ninguna denuncia civil con ninguna de las municipalidades que ha mencionado el fiscal, con todo respeto. No tengo ninguna denuncia civil por dar suma de dinero. Y la propiedad que menciona que mi esposa vendió, lo vendió con un crédito hipotecario. Le compró el señor Albert Reyes, le compró la propiedad con un crédito hipotecario del banco de crédito que el señor está pagando mensualmente. Y nosotros, como funcionarios públicos, declaramos anualmente todos nuestros ingresos y egresos, lo que tenemos en el país y lo que tenemos fuera del país. Entonces, no es secreto lo que menciona el fiscal, porque todo es público, todo es público. Mi empresa es principal contribuyente, es retenedora de impuestos. O sea, la SUNAT me viene y me fiscaliza, los ingresos salen de mi empresa. No es que yo lleve un maletín de dólares al extranjero y compre propiedades. No, todo ha sido bancarizado, señor juez. Todo ha sido bancarizado. Y lamentablemente hoy me encuentro en una situación de sospecha que el banco ya me advirtió, me dice, te voy a reducir tu tarjeta de crédito, te voy a comprar tu línea de crédito, anda viendo dónde te llevas tu plata, o sea, mañana más tarde que a los proveedores le voy a pagar a la mano, le voy a generar algún problema. Y mi empresa viene del año 2010, no es de ahorita, desde ahorita. Yo no he hecho ni un solo contrato, ni he pedido ni siquiera un Reactiva Perú desde el hecho que entré a la política. El año 2018 terminó toda mi etapa empresarial con alguna institución pública y desde ahí en adelante solamente me he dedicado a administrar lo que ya había firmado o lo que tenía en curso. Pero después absolutamente nada, ni un solo alfiler, a pesar de tener planta de oxígeno, señor juez, a pesar de tener planta de oxígeno. En la pandemia no le he vendido ni siquiera 1 metro cúbico de oxígeno a ninguna institución del Estado, porque soy respetuoso de las normas y las reglas que implantan el ser funcionario público. Esa es la realidad, señor juez. Esa es la realidad.
Muchas gracias, señor. Habiendo escuchado los argumentos de las defensas de los señores Espinosa y Calle Lobatón, quien solicita, y del grupo DAFI Asociados, que solicita se declare fundado la tutela de derechos y en consecuencia nula la disposición fiscal que da inicio a investigación preliminar contra sus patrocinados, por los argumentos hoy expuestos, y de la Fiscalía que se declare infundada esta tutela de derechos, también por los argumentos expuestos el día de hoy. Que yo lo voy a evaluar. Por favor, señor fiscal, me remite la carpeta fiscal por digital. ¿Cómo no, doctor? Sí. Ya, el día de hoy, si pueden, si no hasta mañana, para poder tenerla a la mano. Dicho ello, se va a pedir la resolución correspondiente y será notificada a las casillas electrónicas. Siendo las 16 de la mañana, se concluye la segunda. Muchas gracias. Gracias a usted.